tenemos que observar que un conflicto siempre va a estar en la sociedad, es algo inherente a, sin embargo, la manera en la que nosotros logremos abordarlo va a hacer la diferencia si llega o no a la violencia. Entonces, un conflicto va a ser esa contraposición de los intereses, de los objetivos, quizá de los fines que tienen dos o más actores dentro de una sociedad. Tiene un ciclo de vida, pero cuando nosotros no lo atendemos, lejos de realmente desaparecer, lejos de aparecer, crecer, llegar a un punto máximo de tensión, declinar y finalmente desaparecer, genera algo que un teórico llamado, se me fue el nombre, Johann Galtung, él lo que hace es que señala que si este conflicto no queda resuelto, va a generar un metaconflicto. Esto ya es el uso de la violencia, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros con la cultura de la paz. Él hace una propuesta en la que ve el conflicto como si fuera una enfermedad y dice que se puede hablar de prevención, de tratamiento y de rehabilitación. Cuando nosotros hablamos de la prevención, tendríamos que analizar en dónde está apareciendo ese conflicto, cuáles son las raíces que realmente lo están generando, qué es lo que hay detrás de. Muchas veces no aprendemos a escuchar, no aprendemos a ser empáticos y generamos que esos conflictos se vayan a violencia, ¿no? Entonces, el sentarnos, el establecer un diálogo, el poder comprender cuál es la perspectiva del otro siempre funciona. Un ejemplo muy claro, estoy en nivel medio superior también colaborando y muchos de los conflictos que hay en la escuela logran solucionarse en la medida en la que todos se sientan a dialogar y son malos entendidos por lo general. Entonces, cuando tenemos la capacidad de sentarnos y analizar bien cuáles son las causas, podemos transformar ese conflicto y ver en él una oportunidad para entender al otro y quizá para encontrar cuáles son los puntos en los que podemos coincidir y podemos generar algo que nos convenga a los dos y tener una relación de ganar-ganar, ¿no? Eso es algo muy importante. Ahora, ya cuando llegamos a la violencia o el metaconflicto, tenemos algo pues más complicado. Y este señor Galtung también plantea que es muy importante conocer la realidad para transformarla. Él establece que hay 3 niveles de violencia. Hay una violencia directa que es la que se ve de manera contundente en la sociedad, que pueden ser los golpes, que pueden ser las agresiones verbales. Estos son acontecimientos a los que lleva un conflicto no resuelto. Está la violencia cultural que va a legitimar este tipo de conflictos. Por ejemplo, el uso del lenguaje, la música que muchas veces escuchamos, el arte, toda la religión y muchas cuestiones que muchas veces a las mujeres les dan un lugar a los hombres y empiezan a dividir y a seccionar a la población, están legitimando el tipo de aparición de determinada violencia. Y tenemos una última violencia que le llama estructural. Esta violencia estructural está dada por condiciones del contexto, la inequidad, la injusticia. Todos estos elementos tienen que estar presentes porque van a ir sustentando cómo ocurre una violencia con la otra, van todas de la mano. Entonces, estos elementos son diferentes, un conflicto no siempre tiene que llegar a violencia. Cuando ya hay violencia estamos hablando de que no hubo una prevención adecuada, pero todavía estamos en tiempo de hacer algo, o sea, no es tan tajante la situación y todavía hay algún remedio. ¿Qué caminos tendremos hacia la paz? Para empezar, me voy a seguir yendo con el autor Galtung. Él es noruego, es un profesor matemático y hace aproximadamente 6 décadas empieza a estudiar la paz. Obviamente el contexto era muy diferente, estábamos hablando de una segunda guerra que había tenido situaciones muy complicadas y una guerra fría que vino de manera posterior, pero muchos de los conceptos que él maneja siguen vigentes y bueno, obviamente como sociedad tenemos que aprender a leer la realidad para poder analizarla. El conocimiento nos tiene que permitir transformar toda esta cuestión. Galtung plantea la paz como la ausencia de la violencia estructural, la violencia directa y la violencia cultural. Estos elementos tienen que estar ausentes para que el individuo pueda encontrar las herramientas necesarias para desarrollarse. También dice que es la capacidad de manejar pues los conflictos con empatía, con no violencia y con creatividad. La creatividad es un elemento muy interesante, tiene que ver con un aspecto afectivo. Y esto es algo que estamos viendo reflejado en los modelos actuales educativos. Por ejemplo, en educación media superior está trabajándose ya este tipo de habilidades socioemocionales que antes no se tenían en cuenta. Se está buscando un desarrollo holístico de los chicos, lo cual no se consideraba antes. Era aprendes lo que hay en la escuela
y lo demás lo tienes que solventar tú. Y es una situación que se ha volteado a ver últimamente y lo han hecho de una manera, bueno, atendiendo esta situación que se generaba de conflictos quizá en espacios laborales, de conflictos en diferentes ámbitos de la vida. Y también para que se logre esta paz que plantea Galtung, se tienen que generar diferentes condiciones que favorezcan todo el desarrollo del individuo. Por ejemplo, el Estado tiene que empezar a transformar el uso de las cuestiones militares, ¿no? En vez de que exista un ejército que ataque al otro, que vea como enemigo al otro, que sea un ejército de apoyo. Lo que pasa en México, ¿no? Cuando hay planes de contingencia, pues hay el apoyo del ejército es lo que ocurre. Se tiene también que favorecer la democracia, que la contienda por el poder no se dé con base en disturbios, que no se dé con base en situaciones que resulten agresivas para la población. Y también se tiene que empezar a trabajar de manera conjunta con los estados que se encuentran en el exterior, para que de esta manera todos estos elementos puedan favorecer el generar acuerdos, el establecer diálogos, más allá de simplemente generar atropello a los derechos de los individuos, ¿no? En este sentido, es muy importante también la manera en la que nosotros estamos siendo educados bajo una perspectiva de cultura de violencia y cómo es que la cultura de paz tiene que llegar para ir resarciendo poco a poco. Es un proceso continuo, es un proceso que va a ser un tanto largo. De hecho, el concepto de cultura de la paz en sí es un concepto joven, tiene aproximadamente unos 20 años, surgió en la década de los 90 y bueno, la UNESCO habla de una serie de valores, de actitudes que favorecen los derechos humanos, el diálogo, la resolución no violenta de conflictos. Y en este sentido, también hay otro autor que se llama Martín Rodríguez, y Martín Rodríguez habla de que esta cultura de la paz tiene que ir en tres sentidos. Tiene que favorecer al individuo, generar una situación de paz consigo mismo, generar una situación de paz con el exterior y generar una situación de paz también con el medio ambiente. Entonces, estamos hablando de que ya hay una perspectiva global de lo que tendría que ser la cultura de la paz, y esto es muy importante porque pues nosotros estamos consumiendo el planeta. Aproximadamente las estadísticas nos dicen que hay un consumo de planeta y un cuarto para la población que estamos actualmente, un planeta y el 25% más, y eso significa comprometer los recursos que son de otras generaciones, ¿no? Eso es algo que resulta injusto para quienes vienen, quienes nos preceden. La otra situación, cuando nosotros hablamos de cultura de la paz y cultura de la violencia, en la cultura de la violencia se busca el poder para someter al otro. La cultura de la paz lo va a buscar para trabajar de manera conjunta, lo va a buscar para empoderarse, no para someter. También la cultura de la paz está favoreciendo el flujo de la información. En la cultura de la violencia hay una fase de ocultamiento, de no querer compartir. Otra cuestión que es muy interesante y que va de la mano con la educación es que en la cultura de la violencia la educación es algo incuestionable, las cosas están dadas y no hay manera de modificarlas. En la cultura de la paz se busca que haya pensamiento crítico, que haya un conocimiento de la realidad para poder transformarla, para poder hacer de esos conflictos oportunidades, ¿no? Y obviamente pues también en la cultura de la violencia se busca pues incapacitar al otro, se ve como enemigo, como oponente, entonces yo lo someto y de esa manera estoy teniendo poder sobre él. Y bueno, sobre todo cuando, lo que decíamos al inicio, cuando los conflictos no logran solucionarse, ocurre algo que sería como el deseo de revancha, y eso va a implicar que yo busque la agresión. O sea, quizá este conflicto queda a un lado, pero yo voy a buscar otro punto que me lleve a contender con la otra persona para demostrarle que soy mejor que mi adversario, ¿no? Entonces son puntos que distan mucho, son puntos que no encuentran ningún
que no tiene ningún punto de encuentro, perdón, y que a partir de esto pues se pueden plantear muchas alternativas para mejorar la manera en la que nos vinculamos con el otro, la manera en la que también trabajamos con nosotros mismos, cómo nos asumimos, cómo nos respetamos, y con ello generamos una relación cordial, respetando derechos humanos de los otros, respetando los derechos humanos nuestros, que es algo muy importante el conocerlos, y pues finalmente contribuir para que esta sociedad sea una sociedad justa, equitativa, e ir eliminando los tipos de violencia que se han presentado.